porque nos llamaste antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por el llamado que nos hiciste. Gracias. Gracias porque nos llamaste. Sí, Señor, nos ama. Raba, Sherebekenda, Rababaya. Isa la barrabacanda, rabacata. Si Él te ama. Señor. Hijo. Y si somos hijos, también somos coherederos juntamente con Cristo. Eso lo dice en Efesios 2:5, que nos dice que si somos herederos, somos coherederos. Amén. Si tenemos un mismo Padre en los cielos, que es el Padre de Jesucristo, y vemos Pablo en Efesios, cómo hablaba en Colosenses, Pablo de siempre en sus clamores, sus oraciones, decía, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque él había recibido la revelación del Padre de Jesucristo y que él estaba claro en la revelación desde qué posición oraba Pablo. Pablo sabía desde qué lugar él estaba orando. Él sabía que Jesús era su hermano mayor, que Jesús lo hizo coheredero, que Jesús era el Señor de su vida. Entonces vemos, wow, cómo Pablo podía saber que él tenía una herencia. Y vemos en el libro de Efesios 3, bienvenido, Dios te guarde, hermana Luisa, bendiciones. Podemos ver cómo el Señor nos hace coherederos, ¿verdad? Tenemos una identidad y cuando tenemos una identidad también tenemos un destino, ¿verdad? Hay un destino que nos hace seguro, hay un destino, siempre nuestra identidad está conectada a lo que vamos. Entonces, o podemos ver personas que no saben cuál es su identidad, entonces no saben hacia dónde van, se dejan llevar fácilmente por cualquier cosa, por cualquier consejo, ¿verdad? Y entonces, cuando sabemos quiénes somos en el Señor, que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, no somos cualquier persona, somos hijos. Y si somos hijos, tenemos una herencia y es una herencia espiritual. Tenemos la herencia que es Jesús, tenemos la herencia de sanidad, de liberación, la herencia de que mañana el Señor nos lleve con Él a su presencia o viene el arrebatamiento. Ya tenemos el cielo, amén. Esa es nuestra herencia, compartir las cosas en los lugares celestiales de Cristo Jesús, ¿verdad? Es una herencia para nosotros ser un intercesor, porque ya Él pagó un precio alto, un precio grandísimo para que hoy nosotros nos deleitáramos en Él. Saber que tengo un lugar donde yo puedo orar en los lugares celestiales. Dice Efesios 1 que desde ese lugar nosotros oramos, estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Desde ese lugar nosotros oramos. Amén, desde ese lugar estábamos allí sentados. Nos predestinó y nos ha hecho real sacerdocio. La herencia, las arras de la herencia, el sello de la herencia es el Espíritu Santo. ¿Amén? Efesios 1:13 nos dice eso, que tenemos, que nos ha dado las arras de la herencia. Unas arras son anillos, pues, unos anillos, la herencia que tenemos en Cristo Jesús. También vemos la parte de la identidad de ser hijos de Dios que nos da autoridad sobre todo decreto y sobre todo lo que el diablo levante en contra de nosotros. Tenemos una herencia que nos dice el Señor, que condenaremos toda lengua en juicio, todo diseño que se levante en nosotros no prosperará y que nuestros hijos serían enseñados por Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuánta herencia nos ha dado el Padre, verdad? Entonces nos ha dado esa confianza de un Padre hermoso que cuando vayamos, vamos a su presencia y nos limpia con su sangre. Amén. Tenemos un Padre que si hoy nos equivocamos, que si hoy no fuimos a su presencia, vamos a Él y nos arrepentimos y buscamos en Él esa reconciliación. Pues ya Jesús nos ha hecho herederos, nos ha dado hermosas promesas. Habíamos hablado que teníamos la mente de Cristo. Habíamos hablado que ya nuestra mente empieza a recibir una renovación.
del entendimiento, donde ya nuestra forma de pensar, de ser, de sentirnos desechados, que no tenemos aquí quien se preocupe por nosotros. Hay un Padre en los cielos que está, ¿verdad? Cuidando de nosotros. Hay cosas que no recibimos justamente por esa orfandad que había en nosotros. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda orfandad que pueda haber en nuestras vidas, el Señor la desarraiga en el nombre de Jesús. Amén. Todo espíritu de abandono, todo espíritu de rechazo, todo espíritu que no Dios tiene para nosotros. Entonces, bueno, ya he hablado muchísimo. Ahora les toca hablar a ustedes. Si alguien quiere contarnos de la clase anterior, si tiene alguna experiencia o si recuerda algo que le haya llamado la atención o si tiene alguna duda también. Nos puede nadie va a hablar de la clase anterior. Entonces, todos están en silencio. Merly está tranquilita. Sí, es que estoy medio dormida todavía. Poco a poco. No te preocupes. Estoy despertando. Bueno, ya vamos alineando. Tranquila. Sí, Aquí está. yo me acuerdo que la clase anterior estuvo muy bonita. Me acuerdo que estuvo poderosa, porque era que el Señor me recordaba lo importante que es tener la paternidad. Me acuerdo que habíamos hablado. La paternidad, de tener la identidad de hijo, de que somos amados, de que somos escogidos, de que Él nos escucha, de que no somos cualquier cosa, pues. Y el rechazo es como la herramienta del diablo para interponerse entre Dios y nosotros, entre nuestro propósito en el Señor, para desviarnos también, para traer a nuestra vida confusión. Todo eso lo hace el rechazo. Y a veces creemos que no tenemos rechazo, pero cuando nos damos cuenta, sí. Cuando dejamos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, cuando uno siente celos, cuando uno siente que uno se equivocó, cometió un error y que ese error es imperdonable, que se nos hace difícil aceptar el perdón de Dios sin que haya como un castigo o sin que haya uno tenga que hacer nada, pues entonces eso como que no se lo cree del todo. Esas son señales que todavía el rechazo. Y el Espíritu Santo es tan maravilloso que permite que salga a la luz y es para sanidad de nosotros, para poder seguir formando el carácter de Cristo en nosotros. Que la guerra es en la mente. Estábamos hablando de lo importante que es de tener como ese dominio propio o el gobierno de nuestra mente. O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí hay que dejar que el Espíritu Santo gobierne allí en nuestros pensamientos. Amén. Bonito, ¿verdad? Eso es todo realmente lo que habíamos hablado y todo tiene que ver con la mente, ¿no? Y tomar en cuenta esta oración de Pablo, que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que entendiéramos la esperanza del llamado, esta esperanza. ¿Para qué fuimos creados? Porque a veces pensamos que fuimos creados para ser mamá, para ser esposa, para tener un trabajo, pero en Dios hay un llamado poderosísimo y hoy nos damos cuenta, ¿verdad? De que Dios nos llamó para orar por muchos, para ser un intercesor. Wow, entonces pensamos que todo, nada más se completa ahí. Resulta que Dios te llamó para que puedas ministrar en otras áreas. Entonces somos útiles en las manos del Señor. Yo hasta que no llegué a Cristo no pude descubrir, pues yo había estudiado en la universidad 2 carreras y me había preparado en otras áreas,
pero yo siempre tuve ese vacío, que es ese vacío que hay en nosotros cuando sentimos que no estamos en el propósito de Dios. Siempre vamos a tener ese vacío, vamos a tener esa confusión en nuestra mente, que para dónde voy, y siempre el espíritu de nosotros va a tener ese hambre de saber para dónde vamos, para qué es lo que quiere hacer Dios. Entonces, este propósito y este llamado, esta identidad se encuentra es a través de una relación cercana con Dios. Entonces, cuando caminamos en los planes de Dios, empezamos a darnos cuenta de que nos sentimos aceptados, nos sentimos amados, nos sentimos útiles y te sientes valioso, valiosa. Entonces, ahí podemos ver que el que le da valor a nosotros es el que nos creó. Amén. Empieza Dios a restablecer esa identidad de hijas que antes, ¿no? Que si alguien nos decía que estaba bonita o alguien te llamaba princesa, para mí eso era como que yo no podía asimilarlo de que una hermana de la fe llena de amor me dijera a mí eso, y yo no me veía, nunca me podía ver de esa manera, de que yo era una princesa en Dios, que Dios me llamó para cosas hermosas, que ya lo que pasó, pasó, y Dios restaurará todas las cosas. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, que dice, lo que pasó, pasó, y ya Dios restaurará. Amén, no podemos volver atrás a lo que un día hicimos, solo superarlo en el Señor, y viene el proceso de la renovación del entendimiento. Ahí viene el campo de batalla, ¿no? La mente empieza a luchar con pensamientos de nuestra crianza, de nuestras deficiencias. Entonces, ahí está el Señor luchando con nosotros para poder establecer esta verdad de que somos importantes, que tenemos una identidad de hijo. Entonces, cuando estamos claras, ya hemos alcanzado sanidad en esto, ya puede Dios usarnos con poder, y vemos que nos apasionamos por Dios, amamos más al Señor. Empieza Dios a derramar más de su amor hacia nosotros, y empezamos a amarlo a Él y a cumplir este gran mandamiento que dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu alma. Entonces empieza a cumplirse esa palabra en tu vida. Y es hermoso porque cuando no lo veías y ahora Dios te revela, te quita el velo y puedes amar al Señor, de cumplir este gran mandamiento de amar a Él. Entonces, para amar a Dios necesitamos a Dios. Amén. No hay otra forma. Para amar a Dios necesitamos a Dios. Para amarlo, de comprender este amor que es ancho, que es angosto, que de lo profundo, que no tiene límite. Entonces, en nuestra propia naturaleza humana no vamos a poder amarlo a Él si no le buscamos. Entonces empieza a crecer ese amor por Él, por nosotros mismos, por el llamado, por orar por otros. Entonces de eso se trata el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? El amor que debe mover al intercesor, el amor hacia las almas, el amor hacia lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Que el motor de un intercesor debe ser el amor. Diga conmigo, el amor. Entonces, el amor viene a ser para nosotros amor. Esa fuente, eso que te acelera tus emociones, y es algo que arde dentro de ti cuando tú encuentras esa identidad y empiezas a recibir los afectos del Padre, de recibir que eres amada, que eres perdonada. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros aceptarnos es ser el perdonado, que Dios nos perdonó. Entonces esa lucha empieza de que si yo hoy me equivoqué aún siendo cristiana, siendo intercesor, yo voy a la cruz y Dios me perdona. Entonces esa es la batalla que tenemos a diario, ¿no? Del amor, que el amor sea sin fingimiento, que el amor sea genuino, que el amor sea verdadero, que el amor es lo que nos mueve a nosotros para poder amar a Él. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, la fuerza significa nuestra vida, ¿ves? Entonces, a veces no podemos desarrollar fuerza cuando nuestra mente no está programada para amarle a Él. Entonces, empieza todo en la mente, empieza Dios a renovar la mente, ¿verdad? Con todas nuestras mentes. En Mateo 22:37 Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, a veces no podemos ejercer fuerza. Nuestra fuerza significa
El querer dedicar un tiempo a solas con Dios, eso es fuerza. Y si la mente y el corazón no está Cristo en el primer lugar, difícilmente puedo pararme de madrugada a buscarlo con todas mis fuerzas. O dedicar, también lo relaciono con el ayuno, o sea, dedicar mi vida a ayunar y disponer mi cuerpo en un sacrificio vivo, abstenerme de alimentos para agradarlo a Él. Si no está esa fuerza, este amor en nuestras fuerzas, en nuestra mente, no podemos accionar. Amén. Entonces todo empieza por la mente, empieza por el corazón. Entonces empieza el Señor. Por eso que Dios está tratando el corazón de nosotras, arrancando las amarguras, los vacíos, todas esas cuencas que habían en nuestra alma para establecer su amor, echar esa... Es como un árbol, ¿verdad? Que empieza a recibir desde adentro para que dé un fruto. Así es Dios con nosotros. Entonces empieza esa pasión por Jesús a crecer de querer servirle, de querer amar, de buscar el perdón, la reconciliación con los prójimos, de saber que si ofendiste, tú reconciliar, buscar la manera de no volver a incurrir en las cosas antiguas. Entonces ahí estamos viendo que Dios empieza a ser el primer lugar del intercesor, de que la carne empieza a luchar, porque hay momentos donde tú dices, ay, quiero dormir, Señor, yo estoy súper cansada, pero ayúdame. Esto lo aprendí del apóstol Gladys cuando dice, bueno, se siente en la madrugada que Dios te está llamando a orar y te cuesta, dile, Señor, ayúdame. A veces yo le digo, Señor, ayuda a mi carne porque no puedo, quiero dormir, quiero descansar y hay momentos en que uno está batallando. Pero cuando ese amor te impulsa, Él te va a dar la fuerza. Pero debe haber un clamor dentro de nosotros para poder obedecerle. Entonces empieza, Señor, a tratar con nosotros en el amor y en la mente y el corazón. Esa alma empieza a ser redimida para poder con todas nuestras fuerzas. La fuerza significa tiempo, dedicación, nuestro cuerpo en ayuno, en búsqueda. Y ahí vamos empezando a crecer en el nivel del amor. Amén. Entonces, como dicen en la palabra en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del cuerpo de Cristo. Vamos a leer esa palabra que habla Jesús refiriéndose a la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí Jesús hablaba de lo que es de perfeccionar a los santos, ¿no? Que es a que todos que lleguemos a esa unidad. Dice, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para astucia emplean artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es Cristo Jesús. Amén. Entonces Cristo es el que nos da y nos da la madurez, lo que nos da el crecimiento. Y ese es el propósito de Dios, de que todos llegamos, no nos quedemos como niños fluctuantes, sino que crezcamos en ese amor, ¿verdad? A la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, el amor de Dios es lo que nos va a llevar a la madurez. Su amor es el que nos lleva a poder tolerar a los demás, el amor. Y cuando cuando Pablo habla de la unidad del cuerpo de Cristo, habla en todo ese capítulo, habla de soportarnos con humildad, con mansedumbre, con la paz. Entonces, vemos que Jesús empieza a hacer una obra en nosotros cuando hay una disposición, pues. Entonces, ese es el propósito de Dios, que todos lleguemos a esa estatura. Amén. Vamos a ir creciendo en el amor, en la comunión con todos nuestros santos, en una misma fe y con un mismo Padre. Entonces, ese es el propósito de Dios. También lo dice Lucas 10:27, que dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Wow, entonces ahí podemos ver que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando recibimos el amor del Padre.
cuando recibimos en nuestro corazón. Entonces a veces no podemos amar a otra persona justo por eso, porque el amor del Señor no ha sido perfeccionado en nosotros. Entonces difícilmente podemos movernos en oración por otros. Y podemos ver el déficit en la iglesia, que este es un gran problema que muchos no entienden, este inmenso que nace a través de la vida de oración. Ahí donde podemos empezar a amar aún los más difíciles, aún los más débiles, por medio de la oración, es lo que nos va a mover a llegar a ser ese instrumento valioso en las manos del Señor. Entonces, ese gran mandamiento se cumple. Cuando se cumple en ese primero, podemos cumplir el segundo, al prójimo, y podemos amar hasta aún a nuestros enemigos, que es lo que el Señor quiere, amar a los que son tropiezos para nosotros, aquellos que nos vituperan, aquellos que son, ¿verdad? Estos son esos Judas que han estado allí para hacer tropiezo en nuestra vida. Entonces, de eso se trata la vida de un intercesor, tomar el lugar de Cristo y perdonar a aquellas personas que nos han golpeado, porque es necesario que las ofensas vengan. Entonces, ese es el amor que nos impulsa, el amor al servicio, el amor al Señor. Pero si no tenemos una relación con nuestro Padre Celestial, ese amor ágape, ese amor que todo lo puede, difícilmente podemos derramar amor y dar amor por otro. Entonces, que sea esto un motivo de oración en nuestras vidas, Señor, que tu amor se perfeccione en mi debilidad, que tu amor venga a mí todo el tiempo para poder yo amar este llamado, para poder yo amar aún a los que me persiguen, a yo poder bendecir a los que me maldicen, que yo pueda declarar sobre aquellos que hacen iniquidad bendición, salvación. Entonces, eso es lo que a nosotros nos diferencia del mundo. El intercesor toma lugar en la tierra para que otro viva. El intercesor es una persona que muere a sus deseos, y Dios trata con nosotros el egoísmo. Dios trata muchas veces ese ego que está allí, que no permite. Entonces siempre va a haber de parte de Dios un trato para que podamos amarle a Él, y el corazón de un intercesor pueda amar. Amén, amar y sin recibir a nada a cambio, porque a veces conocemos un amor condicional del mundo y a veces yo lo percibo en personas, ¿no? O sea, como que si tú me tratas bien, yo te trato bien, porque si tú eres mi amiga, yo te voy a tratar bien. Entonces, Dios nos enseña que es al contrario. Vamos a amar a esa persona, le vamos a brindar nuestro amor, nuestra comprensión. Entonces, encontramos un amor del mundo que es condicional, que si tú me das, si eres bueno porque me estás dando algo. O sea, no, muchas veces vamos a dar sin recibir. Muchas veces te vas a desprender de cosas materiales, de tiempo, de dedicación, y no vas a recibir nada. Simplemente es la manera de tú expresar el amor hacia los demás. Entonces el intercesor es una persona que expresa su amor por medio de la oración. Amén. O sea, ¿cómo podemos ver que alguien nos ame o amamos a alguien? Cuando oramos por esa persona, cuando nos preocupamos por esa persona. Entonces, el amor de Dios empieza a fluir en nuestros corazones y se nos va a hacer más fácil poder orar por aquellas personas que son bien difíciles de amar. No solo los fáciles, los que son tranquilos, los que son transparentes con uno, sino a todas aquellas personas. Entonces, de eso se trata el amor del Señor, que pueda ser derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 nos dice eso, que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a buscar Romanos 5:5, que nos habla de este amor que está en nuestros corazones, derramado por el Espíritu Santo. Entonces, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces nos dice que la esperanza de un cristiano no avergüenza, nunca. Nosotros tenemos una esperanza, ¿verdad? Que es una esperanza que es viva, que es eficaz, es la esperanza de gloria. Y hablando del Señor de Jesucristo, Él es la esperanza para el mundo.
Él es la esperanza para el perdido, es la esperanza para el incrédulo, para aquel que está atado. Él es la esperanza y es real. Dios nunca Amén. va a traer vergüenza, porque el que espera, el que espera en el Señor nunca será avergonzado. Entonces, aun cuando veamos cosas difíciles y tenemos una esperanza en que Dios va a cambiar a alguien, que Dios va a salvar, que Dios va a aún transformar nuestros corazones, no vamos a ser avergonzados, sino que Él dijo que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, que el amor de Dios está en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces ya Amén. está ese amor allí, solo que no sabemos expresarlo. Entonces el amor es una decisión. A veces pensamos que el amor es, ay, yo te amo. Sí, es bueno decirle, hermana, les amo, te quiero. O sea, es bueno la afirmación, pero el amor es cuando tú demuestras más, ¿verdad? Cuando tú ves Amén. que hay una demostración, hay un cuidado, hay una atención hacia esa persona, lo que hace, y ahí tú puedes ver que hay un amor en la persona, ¿verdad? Entonces, no es Amén. como este amor del mundo que es un amor lleno de condiciones. El día que la persona falla, ya el amor deja de ser. Pero en Cristo, en la palabra nos dice en 1 Corintios 13, que el amor de Dios nunca dejará de ser. Nunca. Amén. Va a ser en medio de las pruebas, de los problemas, en medio del dolor. El amor de Dios es lo que va a sanar las heridas. El amor de Dios es lo que va a cubrir multitud de pecados. Multitud. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando viene el amor de Dios, te limpia de todo pecado, pasado, presente, futuro, todo pecado que hayamos cometido, que quizás haya sido imperdonable para el mundo. El amor de Dios viene a arrancar y establecer ese sentimiento que es puro, que no es conmovido por cualquier situación. El amor de Dios permanecerá para siempre. Entonces la esperanza no es vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios está fortaleciéndose en nuestra debilidad, empieza a librarnos de los temores. El amor de Dios viene a ser algo que nos hace seguro, ¿no? A veces me he encontrado con hermanas que siempre le ministramos, y yo me he podido dar cuenta, no, yo creo que ya Dios quiere ir más profundo contigo y yo creo que Él va a sanar ciertas cosas en la intimidad, tú con Él, en ese encuentro, como dice la canción, se trata de un encuentro donde yo estoy a solas contigo, un encuentro cara a cara en el lugar de secreto. Entonces a veces podemos impartir amor, porque cuando tenemos amor, damos de lo que tenemos, pero nunca vamos a suplir la necesidad emocional y el amor a alguien, ¿verdad? Es bueno llenarnos porque el amor de Dios es expresado a través de un intercesor, al estar allí en pie, velando, orando, cuidando en oración a otro, pagando un precio. Y ahí podemos ver una actitud de obediencia, ¿no? Pero nunca como el Padre ministre a alguien directamente. Nunca Amén. Él en la presencia. Yo he recibido liberación y paz en medio de Dios mismo allí conmigo, el Espíritu Santo de Dios en mí. Ahí yo con Él a solas orando, pidiéndole, Señor. Entonces el amor de Dios empieza a conocer. Entonces para amar a Dios necesitamos a Dios. En ese encuentro, en ese cara a cara con Él, de estar ahí anhelándolo. Yo siempre veía personas que en mis comienzos como intercesoras, personas que tenían paz y tenían mucho amor del Señor, y yo decía, yo quiero eso, yo quiero experimentar eso, yo quiero llegar a ese nivel de yo poder tener paz. En medio de la situación, yo encontrar la paz, que tener ese dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que en medio de las crisis, saber el amor de Dios te sostiene. Y bueno, luché con muchos temores y después experimentar el amor de Dios. Muchas veces le llegaba a preguntar a hermanas intercesoras que cómo se lograba eso. Me decían, bueno, por medio de la búsqueda, de estar allí. No, ya es algo que tienes que ir tú a la presencia de Dios, sobre todo cuando luchaba con miedos, cosas que estaba mi mente batallando, que estaba la mente allí, una fortaleza mental, luchando con el amor de Dios. Entonces, muchas veces tuve que ir a la presencia de Dios y rendir el miedo. El miedo es lo contrario al amor, ¿verdad? Entonces,
el miedo ha estado muy arraigado en mi vida. Entonces tenía que Dios revelarse como padre para poder sacar de mí todas esas incertidumbres y esas inseguridades. Entonces luché con todo ese tipo de cosas y aún hay cosas que Dios sigue tratando conmigo, ¿no? Ahí no lo he alcanzado todo, pero sí, yo hoy día me siento más segura en muchas áreas. Sé que si me quedo sola, Dios estará conmigo. Sé que, aunque ahorita se está hablando que va a haber huracanes, yo estoy orando, Señor, porque sé que tú tienes potestad sobre el príncipe de los aires, sobre todo lo que se mueve en la tierra, tú tienes dominio. Se empezará a declarar la palabra. Entonces, el temor muchas veces nos paraliza. Ese miedo hasta recibir el amor de Dios. A veces tenemos un miedo que no sabemos ni qué es lo que nos está pasando. A veces tenemos ansiedades que no sabemos y es justamente esa carencia, el amor de Dios que nos hace esa ausencia del amor de la Abba, ¿verdad? Ese amor ágape que permanece por todos los siglos, por todas las circunstancias. Su amor permanecerá siempre para nosotros. Entonces, Dios quiere establecer en el intercesor, en nosotros como intercesores, ese amor para poder orar e interceder desde un lugar de amor, desde una fuente de amor. Amén, de poder amar, de poder pasar los procesos en Él y ser llenos de su amor. Entonces Él quiere llenarnos de nuestros corazones de fe, que es el punto importante que también vamos a hablar, que en Hebreos 11 también vemos que Dios le dice a Abraham que deje a su tierra y su parentela. Vemos que él también fue un hombre lleno de muchas promesas y Dios tuvo que tratar con él. En Génesis 22 le promete a Abraham que irse al extranjero, ¿no? De vivir fuera, y le dio muchas promesas, tú y tu descendencia. Vemos eso en Génesis 22, 18. Y Abraham fue un hombre intercesor obediente. Entonces vemos que por la fe, en Hebreo 11 también vemos que por la fe Abraham alcanzó la promesa. Entonces vemos que estos tres frutos del Espíritu, lo que es la fe, el amor, están arraigados a nuestro acto de obediencia. Están allí. Entonces Dios cumplió esa promesa, incluso llegó a ser el padre de la fe, Abraham. Dios lo llenó a él de una capacidad para poder ser, pero que él caminó en la obediencia. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, buscó agradar al Señor. Entonces caminó en esa fe sobrenatural. Nosotros debemos someternos a él, ¿verdad? En lo que Dios nos dice. Entonces estaba buscando en el hebreo, qué significa la palabra obediencia, y dice que dice someterse voluntariamente al Señor o escuchar para obedecer. Entonces, someterse voluntariamente, como lo hizo Jesucristo. Amén. Entonces, es someternos voluntariamente, oír para obedecer. Entonces, la palabra obediencia está relacionada con oír al Señor. Escucho y obedezco, porque muchas veces Dios no le vuelve a hablar a una persona porque no obedeció. Dios le habló, entonces se quedó allí, no obedeció. Entonces a veces decimos, ay, Dios no me habló, Dios no me habla. Justamente por eso, justamente debemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname las veces que tú me has hablado y no obedecido. Y volver a restaurar esa relación rota con el Señor. ¿Por qué? Porque si estamos en desobediencia, no va a poder el Señor hablarnos, porque sabe que no vamos a obedecer. Entonces, una de las formas de volver a entrar en esa sintonía, de estar sincronizado con la voz de Dios en la intimidad, es pedir perdón. Señor, perdóname las veces que tú me has dicho que haga algo y no lo he hecho. ¿Para qué? Para que no haya interrupción en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, el intercesor es una de las personas que oye la voz de Dios. El intercesor es una persona que camina en fe. Entonces, aún los dones del Espíritu que Dios nos da a nosotros para ser usados como intercesor y discernimiento de espíritu, ciencia, de profecías,
revelación, visión, los que sueñan, los que profetizan. Todo este tipo de dones son usados por medio de la fe. Entonces vemos en el libro de Hebreo, en el Hebreo 11, que Sara por su fe alcanzó la promesa. La promesa por medio de la fe. Entonces muchas veces queremos que Dios nos responda y sin tener una fe probada. Entonces aquí dice en el Hebreo 11, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún a hablar por ella. Wow, entonces vemos que está Abraham, está Abel, hombres que dieron testimonio de fe. Por la fe de Enoc fue arrebatado, tremendo la vida de Enoc también como Dios lo arrebata. Noé, cuando Dios le dijo, mira, es un arca, el mundo se va a acabar y esto, viene un diluvio, y él creyó cuando ni en aquel tiempo había llovido. Dios le dio esa promesa y él, todo el mundo lo estaba llamando loco, y él creyó la promesa y dijo, bueno, él escuchó la voz de Dios y obedeció. Y así como le dijo Dios también a Moisés, bueno, Moisés, este pueblo no quiere obedecerme, te voy a dar las tablas. ¿Qué hizo Moisés? Escribió las tablas y fue para que el pueblo de Dios le obedeciera. Entonces, hay cosas que tenemos que cumplir como intercesor, obedecer su voz y accionar, someternos voluntariamente al Señor para que Él pueda cumplir este llamado en nosotros. Entonces, andamos por fe y no por vista. Vemos que un intercesor, la fe de él, aún podemos orar por personas que ni siquiera tienen fe para sanar, pero si el intercesor está alineado con Dios y tiene fe para creer que Dios lo va a hacer, esa persona recibe sanidad. Entonces, bueno, es importante saber que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También Noé fue advertido por Dios y Dios lo hizo, ¿verdad?, victorioso a él y a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos que también hay una fe que viene hay una justicia que viene por la fe. Entonces es necesario que nosotros caminemos en esa fe para agradar al corazón de Dios. Amén. Entonces muchas veces nuestra fe es probada, es tambaleada, muchas veces no tenemos fe en ciertas etapas y procesos donde está haciendo el Señor formando nuestro carácter, la va a probar como el oro. Entonces empezamos a vivir un momento donde la fe necesita ser fortalecida. Señor, fortalece mi fe en la oración, fortalece mi fe en mi vida de intercesión, fortaléceme a diario para yo poder orar como tú quieres que yo ore. Entonces, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida Abraham, ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vemos que ellos alcanzaron a Jacob, Isaac, y vemos la vida de Cristo Jesús, que fue el autor y consumador de nuestra fe. Vemos el pacto que hizo Dios con Jesucristo para restaurar el mundo. Y dice que nosotros somos justificados por la fe. Somos sanos por la fe. Entonces es una tremenda promesa lo que Dios nos da de vivir por fe. Que la fe se arraigue en nuestros corazones para poder comprender ese amor y poder vivir, ¿verdad?, a la medida y la estatura del varón perfecto. Vamos a ser probados en nuestra fe y la fe es necesaria para creer en lo sobrenatural, para poder movernos en este don de la oración, en el don de la intercesión. Los que han sido llamados por Dios a hablar en lenguas, a interpretar lenguas, a ver el mundo espiritual. A veces pensamos que no tenemos un don, pero Dios nos ha dado cosas celestiales para usarlas y no
porque a veces nos cuesta creer, o si me equivoco, o si hablo una lengua que no viene de parte de Dios. Entonces, es importante, aunque nos equivocamos, accionamos. Eso lo escuché yo, lo vi en un libro de cómo oír la voz de Dios del apóstol Guillermo Maldonado, que habla mucho, yo leía el capítulo cómo oír la voz de Dios, y eran principios básicos: caminar por fe, caminar en obediencia, creer que Dios te dio un don para usarlo, y siempre vivir una vida de arrepentimiento. Entonces, él daba su experiencia que muchas veces él prefirió creer que se equivocaba al no obedecer a Dios. Entonces yo empecé a pensar lo mismo y dije, bueno, así piense que me esté equivocando, voy a dar un mensaje en nombre del Señor. Voy a creer que tengo esta capacidad espiritual. Confírmame si yo tengo esta capacidad espiritual. Cuando yo empecé a usar a desarrollar el don de sueño y de interpretación de sueño, yo no quería decirlo a nadie, porque yo no quería pues que nadie supiera, y si yo no estaba segura si era de Dios, aunque una hermana hace tiempo, profeta de la iglesia, me había dicho que Dios me había dado ese don, pues porque yo podía ver cosas con los ojos abiertos, y siempre soñaba. Tuve una etapa de mi vida donde Dios me habló durante 2 años en sueño, y fueron una etapa muy fuerte porque también lo usó para fortalecer mi fe y para fortalecerme en lo que podía ver, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo le dije, bueno, si esto es tuyo, mándame personas que realmente tengan sueño y que eso venga de parte de ti. Y bueno, y así empezó a acontecer. Empezaron hermanos a decirme, hermana, soñé, entonces tuve este sueño, Dios me dijo, me atrajo a la mente que podías ayudarme. Y así pude darme cuenta de que Dios me estaba dando una capacidad espiritual, ¿no? De poder interpretar los sueños. Y es una gran bendición, ¿no? Pero a ver, en un principio para mí fue muy duro. Entonces, después que pasé esa etapa en desarrollar ese don, ya tenía más conocimiento bíblico, ya entendía un poco más las cosas espirituales. Y yo un día empecé a sentirme triste porque ya yo sentía que Dios no me hablaba en sueños. Y yo empecé un día a llorar, Señor, ya no me hablas en sueños, háblame, háblame. Y a los minutos me llama una hermana y me dice, hermana, tuve un sueño, por favor, ayúdame a interpretarlo. Entonces entendí que estaba en otra etapa de la formación del don. Él estaba ayudando a interpretar a otros. Ya no estaba yo aprendiendo de Dios, sino que ya yo estaba enseñando a otros. Y yo, wow, Señor. Entonces después, cuando mi apóstol me dice, Dios, mira, tuve un sueño, y ¿será que puedes tener la interpretación? Yo digo, wow, que una autoridad te diga a ti que te ayude a interpretar un sueño, entonces esto sí es de Dios. Entonces yo me acuerdo de la vida de Daniel, porque Daniel dice que fue promovido cuando Daniel empezó a interpretar los sueños del rey. Entonces yo dije, wow, Señor, es bonito que te dé a Dios una capacidad y que tú le creas, pues, porque quizás hay dones en ustedes que están ahí apagaditos, pues, no tienen miedo a soltarlo, tienen miedo o a declarar o dejar ser usadas por Dios, justamente por ese temor, pues que hay esa falta de fe y de amor que pueda usarlo, porque los dones se usan por el amor también, por la libertad de otros, por la liberación de otros. Entonces empiezas a apasionarte por estas cosas que Dios nos da. Entonces, bueno, tuve ese proceso de fe, de creer hasta que lo entendí y dije, ay, esto es de Dios, esto es tuyo. Y empecé a buscar prédicas y mensajes de hermanos que tenían una madurez espiritual y habían sido entrenados por Dios en ayuno, en oración, para poder interpretar los sueños. Y eso me ha ayudado muchísimo a escuchar hermanos que Dios les usa en este ámbito. Entonces, bueno, ahí la fe de un intercesor debe estar ahí siempre en búsqueda, en desarrollar los dones, en la fe para creer en los milagros, para creer en las promesas, para creer en lo que Dios va a hacer. Amén. Entonces, también nos encontramos, quiero compartir por acá la palabra en Filipenses. No sé si alguien tiene alguna pregunta o esperamos al final, como quieran. Cómo Dios, la vida de Jesús, vamos a ver en Filipenses 2, cuando Jesús se entrega al Señor de una manera, que se entrega para que poder hacer ese sacrificio vivo, pues para caminar en ese amor.
y se humilló así hasta lo sumo. Entonces, Filipenses 2, que habla de la humillación y exaltación de Cristo. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, y si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor. Wow, entonces ahí me detengo un momentico donde vemos que Jesús, o sea, que tuvo un amor inmenso por reentregarse al Padre. Dice que si hay en nosotros ese sentir, esa misma virtud de Él, esa misma comunión con el Espíritu, ese mismo afecto entrañable, ese mismo afecto del Padre, y si hay alguna misericordia en nosotros para poder ser un intercesor efectivo, entonces completemos este gozo, completemos esta satisfacción de tener ese mismo sentir de amor como lo tuvo el Señor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cuando veo aquí que Jesús habla, Pablo habla de unánimes, me imagino nosotros todos como intercesores, todos dando nuestra vida, ¿verdad? Teniendo el mismo sentir de unos por otros, de orar unos por otros, porque de eso se trata la vida de un intercesor, de estar en comunión, orando por los santos, de estar declarando unos por otros. Entonces, de esto se trata, ¿no? Que si hay una misma cosa, si hay un mismo amor, entonces hagamos esto, pues hagamos esto que hizo Jesús, que se humilló hasta lo sumo. Vemos en el capítulo 3, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho forma de siervo, semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Entonces encontramos en esta cita que Dios habla de fe, habla de amor y habla de obediencia. Vemos que Jesús allí, podemos cómo se manifiesta en el Señor Jesús el amor por obedecer al Padre y dar su vida por otro. Dice que unánime, un sentir grande, un amor grande por el mundo, un amor para que otro pudiese ser salvo. Entonces, cuando lo llevamos a la vida de un intercesor entrega su vida para que otro viva, un intercesor clama para que otro sea libre, un intercesor está en vela para que otro pueda recibir la liberación. Entonces dice que Jesús no se aferró a ser igual al Padre Celestial, sino que se despojó. Entonces empieza Dios a despojarnos a nosotros de todos esos sentimientos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que no nos permiten a nosotros a caminar en esta humildad y el amor de Jesucristo, sino que estando en su condición de hombre se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz, por el cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que Jesucristo confiese que es el Señor. Amén. Entonces vemos que Jesucristo llegó a ser esa consumación del Padre, llegó a derramar su vida en sacrificio. Vemos el sacrificio de Cristo. También vemos en el libro de en Hebreos 5, también habla de cómo Jesús, ella habla del sacerdocio, cómo Jesús entregaba su vida en un sacrificio vivo. Hebreos 5. Entonces aquí nos habla de lo que es cómo Jesús presentaba un sacrificio vivo, ¿no? La vida de un intercesor, dice, porque todo sumo sacerdote, o sea, todo intercesor, dice, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres. O sea, que un intercesor es escogido por Dios para ser instrumento, para estar a favor de los hombres. Esto se refiere que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, el intercesor es una persona que toma el pecado de otro
y lo presenta delante del Señor para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Entonces él empieza el Señor a desarrollar esa paciencia en nosotros con el extraviado, con el ignorante. Empieza el Señor a formar esa paz en nosotros y rodear de aquel, nos empieza a fortalecer, pues estamos rodeados de debilidades. En nosotros hay debilidades, ¿verdad? Entonces, por esa causa debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Entonces, un intercesor presenta a diario sus pecados y también el pecado de otros. Entonces, no es solo venir delante de la presencia del Señor y decir, Señor, perdóname a mí, sino también antes de tomar el lugar de otro y ponerme en intercesión por otro, yo primero voy a presentar mi vida en un sacrificio vivo, como está en la oración según el tabernáculo, ¿verdad? Que esa guía la voy a pasar por el grupo para que les puedan leer y les va a ayudar en su vida de oración. Esta es una guía que nos ayuda mucho a entender cómo entrar a la presencia de Dios, cómo poder purificar nuestro corazón, de estar a cuentas con el Señor todos los días, ¿no? Vemos que en el Antiguo Testamento los primeros sacerdotes que entraban una vez al santuario, ellos presentaban el becerrito más, ¿verdad? Más bonito, el más perfecto, para poder presentar un sacrificio vivo delante del Padre, que el Señor lo recibiera con agrado. Ya nosotros no necesitamos el cordero, sino ya el cordero ya fue inmolado y es a través de su sangre que yo puedo entrar al lugar más alto, entrar a ese sacerdocio, pero igual tengo que presentar sacrificios. Yo debo presentar mi corazón, renunciar a mi pasado a diario. Señor, me arrepiento. Siempre hay alguien que nosotros debemos perdonar. Siempre hay alguien que nosotros debemos soltar. Entonces, el intercesor es una persona que da ese paso de fe, de todo el tiempo, de ir a la presencia del Señor y renunciar al pecado ancestral, brujería, ocultismo, espiritismo. Siempre estamos entregando algo al Señor. Entonces, a veces vamos a la presencia y nos quedamos allí, no decimos, y sobre todo cuando no tenemos este conocimiento, ¿no? O empezamos a presentar todas las peticiones y resulta que no hemos entregado nada a nosotros. Entonces, vamos de atrás para adelante. Entonces todo tiene un orden, ¿verdad? Entonces entramos a sus puertas por la sangre de Jesucristo, reconocemos que Él nos ha perdonado, que nos ha limpiado. Entonces entramos al lugar más alto por medio de la sangre, pero debemos confesar. Ellos entregaban el becerrito, entonces nosotros vamos a entregar nuestra carne, nuestros deseos, el orgullo, el egoísmo, el mal carácter, el temperamento, aquellas cosas que aún no han sido formadas en nosotros. O sea, a diario vamos delante de Él y entregamos esa debilidad que hay en nosotros. Entonces, presentamos ese sacrificio delante del Señor antes de tomar el lugar de otro. Y vemos que aquí dice en el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino es aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, nosotros tomamos en serio este llamado porque nos fue dado por nuestro Padre Celestial. El sacerdocio de Aarón fue un sacerdocio como el de Cristo, un sacerdocio limpio, un sacerdocio puro. Entonces, bueno, recopilando todo lo que es este tema de lo que es el corazón limpio, vamos a dejarlo hasta aquí, después, bueno, tocaré otro punto de la sanidad interior, pero más adelante que voy a hablar de temas de iniquidad y cosas más profundas que tienen que ver con la liberación, ¿no? Pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Ya hemos visto el principio del corazón limpio, hemos visto la parte de la identidad, la paternidad, el amor y la fe, ¿no? Que debe haber en nosotros, son uno de los fundamentos que Dios quiere establecer. Pero hay muchas otras cosas que Dios va a formar en nuestra vida como intercesor. El carácter, de aquellas cosas, pues empieza Dios a cambiarnos para poder ser esa vasija escogida. Amén. Entonces, vamos a dejar el tema hasta aquí. De verdad que ha sido una gran bendición tocar estos puntos de esos cimientos, esa plomada, como dice la palabra en Habacuc, esa plomada que Dios quiere establecer, que cuando se está edificando una construcción, ¿verdad? Primero tienes que estar una base sólida antes de empezar a echar las paredes para arriba. Así hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Antes de
Ya de crecer, primero el Señor dice, bueno, voy a tocar el corazón, voy a arrancar el dolor, voy a arrancar las raíces, te voy a enseñar a perdonar, te voy a enseñar cosas que tú no conoces y bueno, al principio duele muchísimo y siempre va a haber el proceso de cambio en nuestra vida, pero siempre va a haber un final dichoso que es la sanidad, ¿verdad? La sanidad y la liberación de nuestra alma, primero para poderle amar a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y poder amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y poder ser ese instrumento en las manos de Dios para amar a otros por medio de la oración. Entonces el amor de un intercesor se expresa es en nuestra vida de oración, ¿verdad? Estar allí tomando las peticiones y llevando esa carga con el Señor, porque realmente la carga de oración es del Señor, porque ya Él la sabe, solo que ya nos la revela para que nosotros se la volvamos a decir. Es tremendo porque eso es la intercesión, ¿no? Es decirle a Dios cosas que ya Él había dicho, cosas que ya Él sabe, pero Él quiere que alguien hable con Él, quiere que alguien coopere con Él y le diga a Él, mira, pero por favor, esto quiero que hables y me lo digas para poder yo hacerlo. Entonces es un misterio la vida de un intercesor, ¿no? Estar allí, conversar con Él en nuestro lenguaje, Señor, esta es la situación de esta persona, te la presento y que el Señor pueda obrar. Amén. Entonces que nuestros corazones haya esa revelación de papá a diario, de esa identidad como hijo, que he sido llamado por Dios para establecer un propósito, que Dios me capacitó con un ministerio, con un llamado, con una vocación del Espíritu Santo, con dones espirituales que necesito desarrollar. Y si sientes de Dios que Dios te ha dado dones espirituales, óralo al Señor y preguntarle, Señor, ¿esto realmente es lo que tú quieres para mí? Realmente para yo poder florecer en esto. Entonces, bueno, preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú hacer conmigo en este llamado tan poderoso? ¿Qué es lo que más quieres hacer a través de mí? Entonces, bueno, es un gran privilegio ser un orador, ser un instrumento en las manos de Dios y que el corazón del intercesor empiece a ser transformado, llegar a la transformación, a la estatura del varón perfecto, para poder amarle a Él y vivir en sus caminos, pues estar allí arraigados en el Señor Jesús. Entonces, bueno, amadas, si tienen alguna pregunta, wow, la hora pasó súper rápido, 9:21. Si tienen alguna duda, Merlis, Luisa. Yo estoy clara. No tengo duda. Cada día me aseguro y el Señor nos habla de nuevo una y otra vez. Lo importante es que es su amor formado en nosotros, su carácter en nuestras vidas, porque este llamado de la intercesión, este llamado de servirle a Dios, no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza o porque seamos buenas personas o porque no, solamente se puede hacer Amén. con el amor de Dios, solo con el amor de Dios. El amor de Dios, amén, así es. Solo a través del amor de Dios, porque la intercesión es un don del Espíritu Santo dado al hombre, ¿verdad? Dado a nosotros para poder hacerlo, porque una persona natural difícilmente, ¿verdad? Pueda amar la oración, pueda saber el secreto de Dios, ser amigo de Dios. Entonces, gloria al Señor porque nos llamó para que pudiésemos estar con Él allí. Entre muchos nos escogió, entre muchos el Señor nos dio esa virtud de poder ser esa vasija escogida, cosas que ni siquiera nos imaginábamos, ¿verdad? ¿Quién en nuestra mente pasó eso? ¿Verdad? De que quizás yo miraría unos años atrás y quizás estuviese haciendo otras cosas, pero todo tiene un tiempo bajo la tierra, ¿verdad? Y de verdad que el amor de Dios se perfeccione en nuestra vida y que podamos amar lo que Él ama, pues ser esas personas pacientes, amorosas, como dice Jesús, que si haya ese sentir que hubo en Él,
podamos manifestar ese sentir que siendo Él Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces el motor que mueve a un intercesor es el amor. Y ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Solo que no logramos que el Señor entre profundo. Entonces hoy vamos a decirle que nos ayude y nos arraigue ese amor perfecto. Entonces a veces está ahí, no sabemos expresarlo, el amor a alguien, ¿verdad? De decirle o hacer hay una acción de amor por alguien, ¿no? Y hay un libro que habla del lenguaje de amor y es muy cierto. Hay personas que dan su amor con regalos, hay personas que les gusta el amor por atención, ser escuchados, entonces somos iguales, pues entonces el amor de Dios hay que expresarlo. Amén, el amor de Dios hay que darlo, no quedarlo allí, sino vaciarlo en otros para que sea arraigado en nuestros corazones y poder dar. Amén. Esa fue Hace poco estaba leyendo la Biblia y el Señor hizo que recordara un versículo donde Él nos manda a orar por los enemigos. Wow. Y es impresionante porque yo nunca he visto, en la Biblia no dice, ora por tu amigo. Nunca lo dice. Ay, qué ¿Qué hay en esto en que tú ores por tu amigo? Hasta qué el incrédulo quiere que le vaya bien al que lo trata bien. sí. Eso no lo ve como algo de que aplaudirte o algo de que decir, oh, se está formando el carácter de Cristo en ti porque estás orando por tu padre, estás orando por tu mamá, por tu hermana, por tu amiga que te ayuda. No, sino ora por tu enemigo. ¡Guau! Demasiado impresionante. Y entonces ahí por eso es que lo dije, que este llamado no se puede hacer sin el amor de Dios en nosotros. Sí, es tremendo. Yo creo que es la prueba más grande del orar por nuestros adversarios, ¿no? De lo que son tropiezos para nosotros. Pero es necesario que vengan todos esos tropiezos, todos esos Goliat, todos esos adversarios vengan, ¿no? Y no verlos como nuestros enemigos, sino que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra lo que opera en esa persona. Entonces, por un breve momento, Dios deja ese adversario ahí que nos golpee, nos diga, y a veces hay un momento que tú sabes dentro de ti que es el proceso de Dios y quieres decirle, ya, Señor, sácame del proceso. A mí me ha pasado que yo tengo tratado con personas y yo digo, Señor, ya, por favor, ¿qué más tengo que cambiar? Y ahí es donde nos examinamos y decimos, Señor, y hay momentos en que Dios me dice, tú tienes cosas como esa persona. Entonces Dios te confronta, te hace ver que él tiene o esa persona tiene cosas como tú. Entonces, es bueno que estén allí estos adversarios, aprovechar el tiempo de la prueba, el tiempo del proceso para aprender. No solo decirle, Señor, sácame ya del proceso o ya no quiero ver más a esta persona como mi adversario, sino que yo pueda aprender de esto. ¿Qué quieres que aprenda? Entonces, todo forma parte de un proceso, ¿no? Y empezamos a dar cuenta que todavía existe, cuando alguien ha sido quizás un íntimo de nosotros y viene el proceso donde ya tienes que romper con esa amistad, pero te toca perdonarlo y es difícil a veces. Es difícil amar nuevamente, ¿no? Y dar confianza. Entonces, es un proceso de madurez en nosotros, ¿no? El proceso de decirle, bueno, le bendigo, lo perdono, bendigo lo que nos maldice, mientras ellos maldicen, nosotros bendecimos, dice Pablo. Cuando Pablo era perseguido por su ministerio apostólico, él decía, mientras ellos maldicen, nosotros bendecimos. Entonces, hay que bendecir siempre. Bendigo a fulano de tal, le bendigo su vida, su corazón con perdón. Y eso va a acelerar el proceso tanto en él como en uno de perdonarnos, pues de perdonar y que sea perdonado. Entonces, es lo más difícil, poner la otra mejilla cuando tú eres golpeado, cuando eres vituperiado, ¿no? Y bueno, esa es nuestra vida, nuestra cultura de ser un intercesor, un hábito que está formando el Señor, porque empieza Dios a establecer una cultura en nosotros de intercesión.
de una vida sacerdotal, de una vida apartada para Él, donde viene un proceso de cambio y de transformación. Entonces empiezas a crear un hábito y una costumbre de todo el tiempo y de saber que hay un adversario. Entonces cuando no hay nada, cuando estás tranquilita o tranquilo que ves que no hay ningún proceso así, te sientes bien, pero después viene otra prueba más. Entonces salimos de una y entramos en otra, pero cuando ya vamos a otro proceso, vamos con un nivel de madurez mayor. Ya no vamos a accionar igual, nos empezamos a dar cuenta de que todavía necesita el Señor podar el árbol, necesita el Señor arrancar de raíces. Sí, porque al principio uno como que duda del llamado por el hecho de que tú dices, ¿será que no tengo, o sea, no tengo el llamado porque no tengo la capacidad de amar al que me hace daño? No tengo la capacidad de perdonar, ya esa persona la he perdonado. Bueno, tú conoces mi proceso, Dios, mira, Sí. y ya esta persona la he perdonado cada rato y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Ay, no. Sí, sí, es duro, porque cuando está con la misma persona, wow. ¿Y cómo tú cortas lazos con esa persona? No No puede. puede. Por eso es que yo muchas veces escucho cristianos que dicen, bueno, se rompe la relación y ya, ok, perdonaste, pero ya. Pero si la relación es ordenada por Dios, y a veces yo lo llevo el ejemplo de esposas y esposos. Ajá, te vas a divorciar porque pasó algo, mañana le vas a decir, te vas a divorciar porque pasó una situación. Entonces, no, entonces hay que aplicarlo para cualquier tipo de relación. Porque si es ordenada por Dios esa relación, hay que permanecer allí hasta que Dios la quite. Si no, pues él mismo se encarga y te quita a esas personas, lo perdonaste y hasta ahí, pues. Pero si no, hay que permanecer y aceptar. Más bien esa crisis que hay entre las relaciones, más bien fortalece la relación. Porque hay una vulnerabilidad, pues algo que estaba oculto y entonces sale a la luz a florecer. Es como que te expones tú y se expone la otra persona. Su yo sale a la luz y tú conoces, wow, la realidad de esta persona es así y tú te quedas así y te das cuenta, oye, yo tengo algo similar. Entonces, Dios permite que haya un roce, pues. Entonces, el final siempre va a ser crecer como Él, llegar a esa plenitud. Y lo que realmente nos lleva a nosotros la madurez es el amor. Entonces, ya no pensamos como niños, sino que pensamos como adultos, como lo dijo Pablo cuando hablaba en el amor. Primera de Corintios 13, que dice, cuando era niño pensaba como niño. Ahora él ve las cosas distintas porque creció en el amor. Entonces, el amor de Dios es lo que nos ayuda a madurar. Cuando ese amor se arraiga en nuestros corazones, es lo que nos ayuda a ver ya a las personas y la vida de otra manera. Entonces, el amor de Dios es lo que nos ayuda a crecer la madurez espiritual, ¿no? De permanecer en el proceso, viene el proceso, viene el zarandeo de Dios, pero después al final la disciplina y el amor nos va a establecer en este llamado en nuestras vidas. Entonces, bueno, Dios tiene un plan hermoso para nosotros, nos ha llamado con un llamamiento santo y a Dios el que llama capacita, capacita, amén. Entonces nos hace dudar muchas veces la falta de nuestra fe, el carácter que a veces está ahí, que si soy así, puedo servirte. Señor, ¿será que tú vas a continuar tu plan? Entonces Dios sigue permaneciendo sus planes para con nosotros, sigue allí, no ha desistido de nosotros. Amén, y quiero llevarnos a ese destino profético, que podamos cumplir su obra en la tierra. Amén, llegar a la culminación de todas las cosas. Entonces, bueno, hemos hablado de paternidad, de identidad, de amor, de fe, de perdón. Base sólida, pues, que el Señor está estableciendo en nuestros corazones. Sé que nuestra vida de oración ya no va a ser igual, pues. Sé que vamos a orar en otro nivel. En otro nivel ya Dios va a llevarnos a otro nivel de oración, con un mayor entendimiento de las cosas, de saber que el corazón es lo que Él quiere, de rendirnos a diario, de ser ese sacrificio vivo delante del Señor. Porque un sacerdote, un orador, un intercesor, un atalaya,
Es un hombre, una mujer que presenta un sacrificio vivo y es su yo, es su vida, es sus sentimientos, es su voluntad, es obedecer y entrega su vida a él para que la cumpla. Entonces, es un acto grandísimo, de verdad. La vida de un intercesor es una persona que es de valiente, ¿no? Es de bastante honorable. Entonces, gloria a Dios porque Dios está levantando a muchísimos intercesores, nos está llamando para cosas grandes, para ser esos mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, bueno, amadas hermanas, si tienen alguna duda, algo que consultar, o si no me lo pueden escribir por el chat, por el WhatsApp, o si no, bueno, podemos orar ahorita. La semana que viene sí ya arrancamos con el libro Conquistemos, damos continuidad y vamos a empezar el capítulo 1. Acuérdense que habíamos arrancado por el capítulo 3 porque era el tema del corazón y era lo que el Señor quería establecer el fundamento, ¿no? Entonces vamos a empezar por el primer capítulo que nos habla del llamado a la intercesión. El llamado. Ahí vamos a hablar nuevamente de cómo Dios nos llamó. Y bueno, este libro tiene 16 capítulos, un poquito largo, 15 capítulos que vamos a estudiar. Y bueno, vamos a ir estudiando poco a poco. Este tema del corazón que no están en este libro, se los estoy redactando en un documento para que lo tengan. Entonces, cuando vayamos a hacer el examen, pues ya tengan allí todas las citas bíblicas y todo lo que hemos explicado. De modo que tengan un respaldo también y vayan por ahí orientándose el tema. Entonces, bueno, amadas hermanas del Señor, si hay alguna petición de oración. Yo quiero orar por la mamá de mi suegra, por su proceso, porque hoy la escuché hablando y estaba un poquito, la escuché hablando, ella es dura, mi suegra es una mujer que ella hace verte que ella es de hierro, que ella no la mueve nada, pero yo la conozco. Y en la voz le sentía quebranto. Ya, Le sí. está quebrantando el proceso de quimioterapia de su madre, le está quebrantando que le van a hacer, no le van a estripar el seno, pero sí sí la van a pasar, porque es más, creo que si le estripan el seno sería menos traumatizante porque no la tendrían que pasar por quimioterapia. Y es más de un año de quimioterapia, es casi 2 años de quimioterapia. Pobrecita. Pero para el cáncer que le diagnosticó el médico, que es genético, ellos recomiendan la quimioterapia. Wow. Entonces, resulta ahora que la tía, o sea, la tía de mi suegra, la hermana de la abuela de mi esposo, también tiene, porque el doctor les dijo, háganse todas las mujeres una mamografía. Y resulta que la otra señora, la hermana de la abuela de mi esposo, también tiene un quiste en el seno. Y es Ahora cancerígeno. se lo están haciendo hasta las sobrinas, se lo están haciendo a todas las mujeres mayores de 40 años. Pobrecita, vale, que el Señor rompa Entonces, su están maldición. en un proceso fuerte. Ay, Y bueno, eso más que todo. Y bueno, y por el consuelo para mi mamá. Y mi amén, mamá está fortalecida, pero amén. igual, porque mi papá la ayudaba a resolver muchas cosas, ¿me entiendes? Y Y ahora vale, está en proveedor, duda, pues, ¿me entiendes? pobrecita, toda una vida con tu papá. Es un cambio Exacto, muy drástico y a su edad eso afecta muchísimo. Pues exacto. empezar de cero no es nada fácil, pues y aparte que ella ya ustedes están con su vida independiente, pues tus hermanas y tú, queda ella Sí, solita, pues, ¿no? Entonces, claro. Y aparte en Venezuela que toda la no, en el sector donde están no tienen servicios básicos, no tienen agua, se le dañó la bomba del agua, o sea, todas las cosas en que mi papá ayudaba a resolver claro, y arreglar imagínate. con sus ¿Y no has manos pensado en ya. llevártela a Europa, a España? Sí, Ahora me la quiero traer, pero sería ya para el año que viene. sí, es bueno porque realmente
solita por allá. Bueno, está Lizagni, pero realmente no es lo mismo, pues. No sé. Sí. Contigo. Sí, yo quiero que ella Por descanse el de ese tema de que trajín. allá en Europa está más, va a estar más tranquila que hay todo, pues. Entonces, bueno, Sí. hay que orar al Señor que confirme si son sus planes que ella esté contigo. Amén. En el nombre de Amén. Sí. Entonces, Gaby, ¿tienes alguna oración? ¿No? Ok. Vamos a orar por Luisa, eh, para los estudios, para un cupo si está vacante. Ok. Centro de estudios. Ok. Hermana Jessica, ¿tiene alguna petición, mi hermana? Buenas noches. Hola, mi La amada. bendiga. Dios te guarde. Por mi mamá, por su salud. Por Roselena. Rosalena. Mendoza. Amén. ¿Y usted, mi hermana Magali? Amén, hermana, buenas noches. ¿Cómo ¿Me está, escucha? hermana? Dios te guarde. ¿Por qué quieres que ore? Por mis hijos. Por tus hijos. Sí. Amén. Luisa, ya Luisa me dio su petición. Dios la bendiga. Entonces, bueno, vamos a orar en este tiempo. Señor Jesús, yo te doy gracias, amado Rey de Gloria. Bendita sangre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos estar juntos, Señor, en armonía. Gracias por cada petición que hoy elevamos delante de ti. Cada oración que presentamos delante de ti, Señor, sean escuchadas, sean conforme a tu voluntad. Hoy rogamos en el nombre de Jesús por la vida de la suegra de Merlis. Pedimos para ella y toda su familia, Señor, sanidad, rompimiento, Padre, de toda maldición generacional de cáncer en las mamas. Señor, hoy oramos para que ellas puedan alcanzar liberación. Pedimos perdón por los pecados generacionales de esta familia. Hoy rogamos para que ellos puedan ser libres de la maldición, de la ley del pecado y de la muerte. Como dice su palabra en Gálatas 3:13, que Jesucristo nos ha hecho libres de la maldición, del pecado y de la ley. Hoy presentamos la familia de Merlí, su suegra, pidiendo por ellos la liberación. Mira el proceso familiar donde hay un quiebre, donde hay un quebrantamiento familiar. Pedimos que tú rompas toda dureza de corazón, que tú quebrantes las ligaduras de impiedad que hay en esta familia, Señor, con cáncer, maldiciones de enfermedades terminales. Hoy rogamos por ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra. Oramos por la suegra, por la abuela, por todos aquellos, Señor, que han sido diagnosticados con quistes en sus mamas. Rompemos la maldición de mamas, de cáncer en las mamas. Rompemos, anulamos todo decreto de enfermedad. Presentamos delante de ti esta línea familiar. Clamamos para que puedan ser libres de toda obra de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pedimos también por la vida de Luisa. Padre, pedimos por un cupo vacante en sus estudios. Hoy rogamos que abras los cielos en respuesta a esta necesidad. Pon gracia y favor en Luisa, Señor. Si esta oportunidad de estudio es para tu hija, te pido que abras el cielo. Conforme a tu necesidad sean cumplidas, Señor, los deseos del corazón. Oh, Rabacanda, Rabasiri, Vikinda, Labacaya, Rabacanda, Rabasaya. Oh, Rabacanda, Rebequinde, Rabacaya, Rabasaya, Labacanda, Rabacanda, Rabaquira. Hoy te pido, Señor, por la vida también de Roselena, por la madre de mi hermana Jessica, Señor. Hoy rogamos por su salud. Hoy declaramos sanidad sobre ella, que por tus llagas ya nosotros hemos sido sanados. Hoy declaramos tu palabra que ella recibe sanidad y fortaleza. Fe para creer. Declaramos que Roselena recibe fe, Señor, donde ella esté. Tu espíritu le sostiene. Tu espíritu, Señor, está revelándose a ella de una manera especial. Padre, hoy ruego por ella, sea fortalecida en la fe, en el hombre interior por tu Espíritu Santo.
Oramos, Señor, por los hijos de mi hermana Magalis. Oramos por los hijos de Magalis, Señor, ellos puedan conocerte, Jesús, puedan conocer tu palabra, puedan ser hombres y mujeres que te sirvan. Hoy yo ruego por ellos donde estén, las tinieblas se dispersen, que caiga el maligno, que caiga todo velo que los separa de ti, Señor Jesús. Hoy ruego por tus hijos, Señor, y sean llenos de ti, puedan ser instrumentos valiosos en tus manos. Pido que los guardes del mal, que los fortalezca, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor, cara a cara, que puedan verte, Señor, cara a cara. Cada persona que hoy hemos orado que está en procesos de salud, puedan ver tu mano gloriosa, Jesús, que puedan verte, que eres el mismo ayer, hoy, siempre. Hoy oramos para que puedan ser librados de toda trampa del maligno, Señor. Gracias por este tiempo de oración, por este tiempo de la escuela de oración donde nos permites orar juntos, aprender más, hacer esos intercesores como tú quieres que seamos, Señor, con corazones sanos, con corazones perdonadores, con un corazón como el tuyo, Señor. Gracias por todas estas enseñanzas que nos permites vivir. Gracias porque estás estableciendo cimientos verdaderos en nuestros corazones. Estás estableciendo estas verdades que son en Cristo Jesús. Estás estableciendo la palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por crear en nosotras un corazón limpio, por crear un corazón que arda por tu presencia, porque amaremos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que deseas, Padre, que te amemos con todo nuestro ser, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones. Padre, hoy es nuestro clamor, que nos ayudes a amarte con toda nuestra mente, que podamos mirarte a ti primero y amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos como a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos y aún nosotros como iglesia podamos llegar a amar de la manera que tú quieres que amemos, Señor. Gracias. Gracias por llamarnos para este tiempo y ayudarnos a velar en todo momento. Gracias por las cosas maravillosas que vas a hacer a través de mis hermanas, con un corazón puro para ti, Señor, una vida de obediencia. Declaro la obediencia del Señor para escuchar, una obediencia que las lleva a cumplir un propósito que tú has puesto en sus corazones. Gracias porque ellas, Padre, van a otro nivel en la oración, en intimidad, rindiendo sus corazones, rindiendo su alma, rindiendo todo su ser como un sacrificio vivo, santo y agradable. Gracias, Señor, porque nos has dado un ejemplo de ser intercesores como tú, de que ese amor que existió en Cristo Jesús esté en nuestros corazones, que se despojó de todo su hombre, de toda su naturaleza, de toda su deidad para hacernos semejantes, hacerse semejante a nosotros. Gracias por mis hermanas. Bendigo el propósito, el llamado, el talento que has puesto en sus corazones. Y proclamo sobre ellas espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Padre, oro para que el espíritu de sabiduría y revelación repose sobre ellas, que tú impartas sobre cada una de ellas espíritu de sabiduría, revelación, espíritu de consejo, espíritu de amor. Padre, como dice tu palabra, anda, raba, lava, sojalaya, rabacanda, y sherebekende, rebequía, alabacanda, rabacanda, rabacanda. Oh, sharabacanda, rabacanda, lavacanda, lavacanda. Oh, sharabacanda, rabacaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la luz que hoy traes a nosotros. Gracias porque, Padre, tú estás obrando en nosotros. Gracias, Señor, por estar allí con nosotros. Gracias, Jesús, porque podemos mirar. Gracias, Señor, por mis hermanas. Bendigo el llamado. Gracias por fortalecer la fe, renovar sus fuerzas, Señor, por el esfuerzo que hacen para estar de pie en esta hora. Señor, gracias porque tú las harás victoriosas. Gracias por renovar las fuerzas. Gracias te doy por cumplir el llamado en cada una de ellas, adiestrar sus manos para la batalla y sus dedos para la guerra. Yo declaro que ya entran a un nuevo nivel
de intercesión donde claman por sus familias, claman por sus vecinos, claman aún por los que son adversarios, claman por los que no conocen de Jesús. Yo declaro que mis hermanas entran a un nivel mayor de la búsqueda incesante, donde ellas puedan desarrollar su llamado, donde los dones del Espíritu de Dios empiezan a fluir. Que fluya la fe de creer que Dios tiene cosas grandes para ella. Fe, declaro la fe sobre ella, espíritu de oración, espíritu de intercesión, espíritu de la profecía en ellas para orar día y noche. Gracias, Señor, porque ellas están contigo. Tú has llamado sus vidas. Yo gracias por los hijos de mis hermanas, los que van a tener hijos. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestras hermanas y declaro que abunda el amor del Señor. Gracias, Señor, porque desde ese lugar de amor nosotros intercedemos. Desde ese lugar de fe y de obediencia nosotros seguimos este llamado. Gracias, Señor, por ayudarnos a velar nuestras debilidades. En medio de nuestras debilidades podemos seguirte, Señor. Gracias porque tú nos has perdonado, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre mío. Gracias por mis hermanas. Por ahí coloqué una petición de oración mía, si la dejo para que oren. La coloqué allí, que oren por mi hijo y por nuestros papeles de migración. Ha estado retenido. Entonces, bueno, le pido al Señor que pueda Él obrar en nuestras vidas, que sea en el tiempo de Dios, no haya tropiezo. Los papeles de nuestro permiso de trabajo han estado demorados. Y bueno, oro por mi hijo también sea fortalecido en el Señor y que crezca ese amor por el Señor Jesús. Amén. Amén. Amadas hermanas, les bendigo. Ya saben que la semana que viene volvemos con el libro Conquistemos las puertas del enemigo. Capítulo 1, el llamado a la intercesión. Buenísimo, lean, porque hay unos testimonios poderosísimos ahí. Bueno, ya Gaby conoce bastante los testimonios, he leído bastante. Y bueno, léanlo porque ahí vamos a identificarnos con muchas cosas que nos han pasado a nosotras también. Y bueno, aquí damos continuidad al llamado de la intercesión. Dios les bendiga. Estamos llamados a interceder, a presentar batalla en las regiones celestiales. Amén. Amén. Así hemos sido llamadas para presentar peticiones en la región, en los lugares celestiales. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús les amo. Un besito. Nos vemos pronto. Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Chao, hermana Jessica. Hoy faltó Luisa porque estaba en una reunión con el liderazgo de Venezuela, de allá de Perú. Y la hermana Rosario ya salió para Estados Unidos. Estoy orando por ella, se me pasó por alto. Ella ya salió de Colombia, viene por frontera. Va a estar 3 semanas en esto. Entonces, vamos a estar cubriéndola en oración, que el Señor la guarde y la proteja en todo ese, sobre todo cuando vaya a la selva de Dairén. La guarde. Entonces, bueno, Dios la guarde. Dios las bendiga. Y María tampoco se conectó. Bueno, María está en una reunión hoy con el liderazgo. Ella es Luisa, ella se llama Luisa María. María Luisa. María Luisa. Y Rosario no se pudo conectar. Entonces, bueno, que el Señor les guarde, les bendiga, les amo mucho. Que tengan un feliz descanso. Igual. Chao. Igualmente. Gracias.